Biesca se ha convertido en la capital nacional del ciclismo de montaña. Los mejores bikers han disfrutado del Pirineo aragonés en la sexta edición de la Quebrantahuesos para mountain bikes. Cerca de 400 ciclistas han participado en esta Quebrantahuesos para bicicletas de montaña, una prueba que se está convirtiendo en un referente para los amantes de este deporte. Biescas ha albergado una de las mejores carreras que existen en el panorama nacional para los amantes de la mountain bike. La sexta edición de la Quebrantahuesos ha hecho las delicias de unos participantes llegados desde todos los puntos de España. Bueno, con este entorno, nada, disfrutar, no queda otra. Con acabarla es suficiente. Más de 300 bikers, los mejores del panorama nacional, están recorriendo los casi 69 kilómetros de esta Quebrantahuesos, disfrutando de paisajes como estos, desde luego que es más sencillo para ellos. Los participantes nos demandan, oye, no vos dejéis de hacer esto, porque una prueba como esta, en estos paisajes, pasando por estas zonas tan técnicas, no encontramos en muchos sitios. Estamos muy a gusto, han venido los mejores de España. El vencedor ha sido Pedro Romero, que ha recorrido el trazado en algo menos de 3 horas y media. Sí, el recorrido quizás sea la prueba de España más exigente, subiendo y bajando, ¿no? Una Quebrantahuesos que aspira a contar con más participantes en próximas ediciones.